Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Germán Gallardo. El texto ensayo que voy a exponer es La modernidad de Charles Baudelaire. Primeramente voy a dar un poco de contexto sobre lo que es este texto. Se encuentra enmarcado en otra serie de ensayos, por lo tanto se podría considerar como la parte de un ensayo largo. Y el ensayo es El pintor de la vida moderna. Se encuentra inmediatamente después de el ensayo El artista, el hombre de mundo, hombre de la multitud y niño. Este ensayo específico y el resto que compone esta gran obra se centra en la figura de Constantin Guys, que era, si bien no un pintor, un hombre que el mismo Baudelaire enmarca como alguien propio de la vida, y que aparte se dedicaba a realizar distintos tipos de dibujos. Por lo tanto, nunca fue concebido propiamente como un pintor profesional. La primera cita, la pauta de evaluación mencionaba que cada integrante tenía que enunciar una cita. Yo al realizarlo solo elegí un total de 4 citas para trabajar dentro de este ensayo. Es la siguiente, la procedo a leer. Refiriéndose a este pintor, busca algo que se nos permita llamar la modernidad, pues no surge mejor palabra para expresar la idea en cuestión. Se trata para él de separar la moda de lo que puede contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio. Acá es muy importante la idea de escisión. La modernidad se nos presenta como esa escisión entre lo transitorio y lo eterno según Baudelaire. Ahora, más adelante veremos a qué se refiere con lo transitorio y lo eterno. Durante este ensayo Baudelaire trabaja también las nociones de cómo esto se aplica en la pintura, porque no es un ensayo que verse sobre la vida de un pintor, de alguien que se dedicaba a las artes gráficas, pero se puede completamente extrapolar a cualquier otro tipo de arte. Y vamos a la cita propiamente tal. ¿A qué se debe esta decisión? Tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual Baudelaire escribe. Baudelaire escribe con posterioridad a la Revolución Francesa, la instauración de una incipiente burguesía que ya estaba tomando fuerza, y al mismo tiempo de las grandes transformaciones de Francia y específicamente de París de la época. En otra obra suya de poesía específicamente, que se llama Las Flores del Mal, quizás su obra poética más conocida, se puede ver reflejado esta transformación de la época, de la vida y de la ciudad que Baudelaire habitó. Entonces, esta separación de la moda, que por un lado tiene la contingencia y por otro lado tiene lo sagrado, o lo eterno, como lo menciona acá. Tenemos que la modernidad es esa división de elementos. Más adelante, y acá viene la siguiente cita, nos aclara con mayor detalle lo que es la modernidad. La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Acá ya se nos deja de manifiesto que al hablar de la modernidad está hablando de lo contextual, del mundo propiamente humano, y que en la época en la cual escribe, y podríamos incluso argumentar hasta nuestra época, se hace mucho más patente esa división entre lo mundano y lo divino, entre lo profano y lo sagrado. Tenemos que tener en cuenta también a qué se debe esto. Se debe a cierta mentalidad racional que empieza a imperar en la época. Esto es algo que Baudelaire trata con mayor profundidad en el ensayo que antecede a este, pero el hombre propiamente moderno deja de lado la naturaleza, deja de lado lo sagrado, deja de lado lo trascendental para enfocarse en una suerte de inmanencia, en una suerte de vida cotidiana y vida racional, en el cual siempre se busca, como la mentalidad racional iluminista, el sacar el mejor provecho. Es una mentalidad que a la vez va muy de la mano con la concepción burguesa del mundo. Eh, Ahora es importante el entender este ensayo probablemente como una crítica, pero eso es algo que no queda lo bastante claro hasta el final. No está bastante claro si Baudelaire critica profundamente esta decisión o solamente procede a hacer una descripción del fenómeno en cuanto tal. Nos quedan algunas luces de que sí es crítico, justamente porque este pintor, Constantin Guys,
a pesar de que puede ser un hombre expresamente moderno, como en una parte lo menciona de este ensayo y del anterior, un hombre de la multitud, haciendo referencia a ese gran cuento de Edgar Allan Poe, El hombre de la multitud. No nos queda bastante claro si es una crítica, si puede ser un elogio o si es solamente de naturaleza descriptiva, o al menos yo no tomo partido en ninguna de esas lecturas. La siguiente cita, que procedo a leer, es: en una palabra, para que toda modernidad sea digna de convertirse en antigüedad, es necesario que se haya extraído la belleza misteriosa de la vida humana, que la vida humana introduce involuntariamente. A esa tarea se aplica particularmente el señor Constantin Geiss. Bueno, acá tenemos otro elemento importante en el cual surge la lucha entre lo contemporáneo y lo eterno. Más al comienzo de este ensayo, Baudelaire habla de cómo es que el arte que se dedica a imitar probablemente algún periodo de la antigüedad carece de valor porque se dedica a hacer réplica. Critica bastante el retrato con vestiduras y utiliza las vestiduras, utiliza la moda para ejemplificar aquello, de que se retrate con ropajes renacentistas o incluso mucho más antiguos lo que se vive en la vida moderna. Entonces, por eso, para que toda modernidad se transforme en antigüedad, tiene que expresar en sus propios términos una estética eminentemente contemporánea. Para que la modernidad tenga una estética propia, se tiene que hacer a la manera probablemente en la cual Baudelaire lo hizo en sus poemas. No puede, no sé, a lo mejor ahí es donde viene el choque entre lo que vendría a ser lo moderno y lo clásico, o el clasicismo, en el cual, no lo clásico, sino el clasicismo, en el cual el clasicismo es por un lado un retorno nostálgico, pero al mismo tiempo algo artificioso de elementos previos. En otro ensayo de Baudelaire que se llama La escuela pagana, él justamente critica estos escritores, pintores, artistas que añoran en la antigüedad clásica motivos que podrían llegar a ser útiles para la vida contemporánea. Yo creo que esa sí es una postura clave de Baudelaire, que cada época, para transformarse en eminentemente clásica, tiene que desarrollar o llevar a último término sus propuestas estéticas. Esto lo sigue diciendo en otra cita, en el cual menciona: he dicho que cada época tenía su porte, su mirada y su gesto. Esta proporción es sobre todo fácil de verificar en una vasta galería de retratos. Pero puede llevarse todavía más lejos. En la unidad llamada nación, las profesiones, las castas, los siglos introducen la variedad, no solamente de los gestos y las maneras, sino también en la forma positiva del rostro. Bueno, acá habla muy claramente y refuerza esto de que cada época tiene su porte, tiene su distinción. Pero esta distinción no invalida y tampoco argumenta a favor de las pasadas o las futuras. Es propio de el que es un artista eminente el poder desarrollar estas propuestas estéticas propias de su época. Podemos verlo también, por ejemplo, en la época contemporánea, cómo existe un tipo de retrofuturismo o de nostalgia por cosas que acontecieron durante el siglo pasado, y de cómo en cierta medida el arte no se ha despegado del todo del siglo XX y no tenemos demasiada noción de cómo podría ser efectivamente el arte del siglo XXI. Baudelaire haría el esfuerzo en tratar de pensar una estética contemporánea sin que eso necesariamente sea rupturista. Yo creo que la propuesta de este ensayo también va muy de la mano con lo que T.S. Eliot desarrolla en La tradición y el talento individual, un ensayo de T.S. Eliot, en la cual él habla de que el artista de la época no rompe con la tradición, sino que la renueva, porque es justamente la tradición lo que renueva las capacidades y las potencias estéticas de una época. La última cita, que es de verdad prácticamente todo el párrafo final, lo procedo a leer. El señor G, dirigido por la naturaleza, tiranizado por las circunstancias, ha seguido una vida completamente diferente.
Anteriormente estaba haciendo referencia a los hombres de razón que no pensaban en todos estos elementos. Ha seguido una vida completamente diferente. Ha empezado por contemplar la vida y solo más tarde se las ha ingeniado para aprender los medios de expresar la vida. El resultado ha sido una originalidad conmovedora, en la que lo que puede quedar de bárbaro y de ingenuo aparece como una nueva prueba de obediencia a la impresión, como un halago a la verdad. Para la mayoría de nosotros, sobre todo para las personas de negocios, a cuyos ojos la naturaleza no existe, de no ser por sus relaciones de utilidad con sus negocios, lo fantástico real de la vida está singularmente mitigado. El señor G lo absorbe continuamente, tiene la memoria y los ojos llenos de ello. Acá de nuevo podemos pensar de por qué Baudelaire elige específicamente a este pintor, que él mismo declara que no podría ser quizás propiamente un pintor, para desarrollar esta serie de ensayos y no, por ejemplo, a un pintor más consagrado de su época. ¿Por qué elige a alguien que se dedica a realizar bosquejos, acuarelas, que no son más trascendentes que simplemente graficar lo que ve cotidianamente? Yo creo que justamente se debe a esa visión, a ese ver o tratar de buscar de nuevo lo eterno, lo inmutable, lo divino en lo cotidiano, en tratar de encontrarlo justamente en la modernidad, en la contemporaneidad, que podríamos decir que es esa época donde esa escisión, esa división se hace mucho más profunda. La virtud del pintor con el cual Baudelaire realiza este ensayo. También podemos ver una extremación en la crítica o contraposición de lo racional y este tipo de arte en la cual Baudelaire está poniendo su apuesta. Podríamos decir incluso, y yo creo que es muy probable y que mucha gente está de acuerdo con ello, que el simbolismo que es propio de este movimiento, de esta escuela francesa, si se quiere, a la cual pertenece Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Lautréamont, viene muy de la mano o aún no ha superado todas las premisas del romanticismo alemán que justamente contrapone las pasiones, la noche, a lo que es el iluminismo, la razón. Yo creo que esa crítica se ve extremada en ese último párrafo. Y también creo que hay que ver si él lo distingue justamente como algo positivo o negativo. Yo creo que no queda lo suficientemente claro en el ensayo. Porque de nuevo, la modernidad es esa etapa en la cual la escisión se hace mucho más patente. Probablemente en el mundo anterior a la modernidad, en el mundo renacentista, en el mundo medieval, esa escisión entre lo sacro y lo contingente, entre lo eterno, trascendente y lo inmanente, no era tan clara. Pero en el mundo moderno esto sí se hace patente. Entonces, como un artista, como un escritor, como un pintor, como cualquier tipo de persona dedicada al arte puede justamente unir esas dos partes. No recuerdo bien si era en este ensayo o en el de arriba, en la cual expresaba justamente que lo contingente era el envoltorio sin el cual no se podía probar el caramelo o el dulce de lo divino. Y eso yo creo que nos abre bastante interrogantes a nosotros que somos mucho más contemporáneos y quizás mucho más modernos. Desde una postura personal yo no creo que exista una posmodernidad, sino una suerte de ultramodernidad, o estamos viviendo una modernidad llevada a sus límites, en la cual estas premisas se extreman y resulta mucho más difícil poder encontrar lo divino en lo contingente sin caer justamente en aquello que Baudelaire critica, que es la nostalgia por el pasado, que es una suerte de clasicismo, que es una suerte de retrotopía, utilizando las palabras de Zygmunt Bauman. Entonces siento que los aportes que realiza este ensayo, primero que nada, para una concepción del arte, en la cual nos invita a la gente que se encuentra interesada en la literatura, en el arte en general, de tratar de encontrar esa unidad entre lo eterno y lo contingente, a tener una visión quizás mucho más crítica de lo que es este ejercicio y de cómo este ejercicio, el ejercicio artístico, el ejercicio poético, es justamente también crítico con el tiempo que habita, porque nos ayuda a pensar o nos señala que hay cosas que trascienden a este tiempo,
cosas que no se acaban en lo que puede pasar de moda o en lo que se habla en una época y se deja de hablar en la siguiente, nos invita como a buscar esa noción de tradición entendida bajo los términos de T.S. Eliot en ese ensayo. Y yo creo que esas son las virtudes de no solamente este ensayo. De nuevo, creo que la modernidad tiene que ser entendido en conjunto con el resto de ensayos de esta serie. Y bueno, eso es todo.